Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos con este ciclo dedicado a la arqueología española en el exterior. Y esta tarde está con nosotros César Parcero Ubiña. Él se formó en la Universidad de Santiago de Compostela, donde hizo su licenciatura, es licenciado en Prehistoria y Arqueología, y también en esta misma universidad realizó su tesis doctoral, su doctorado. Actualmente, y desde el 2006, es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está destinado al Instituto de Ciencias del Patrimonio, también en Santiago de Compostela. En cuanto a su actividad investigadora, él se ha centrado en tres líneas principales. Por una parte, el estudio de las llamadas sociedades intermedias desde una perspectiva social. En esta primera línea ha investigado sobre contextos de la Edad del Hierro en Galicia y también en las sociedades del llamado periodo intermedio tardío en los Andes, ambos contextos donde la complejidad social se va incrementando, aunque son previos al desarrollo de formaciones estatales. En ellos se ha interesado por analizar sobre todo lo que son las prácticas productivas agrarias y las formas de organización social. Una segunda línea de investigación se refiere al análisis espacial del registro arqueológico y otra relativa a la aplicación de tecnologías digitales para arqueología y patrimonio. Y en relación con estas dos últimas líneas ha trabajado en la aplicación de herramientas digitales como los sistemas de información geográfica, las imágenes de satélite o la fotogrametría para identificar y analizar yacimientos y paisajes arqueológicos. Ha participado con su equipo de trabajo en más de 30 proyectos I+D vinculados a la arqueología y al patrimonio, y es autor o coautor de más de 70 publicaciones, entre artículos, monografías, libros, además de participar en cursos de especialización, de posgrado, máster. Ha impartido clases de doctorado en distintas instituciones, tanto españolas como en Latinoamérica, por ejemplo, en Uruguay y en Chile. Destaca sobre todo su papel como codirector de las 11 ediciones hasta la fecha de los cursos de especialización de posgrado en tecnologías de información geográfica para arqueología organizados por el CSIC. Ha participado también en medio centenar de proyectos de trabajo arqueológico de campo, desempeñando las labores de la dirección técnica, cerca de 30 de ellas, tanto en España como en Uruguay y Chile. Y él está aquí para hablarnos del proyecto que desde 2010 dirige junto con otros colegas de Latinoamérica, y el título de su proyecto, que es el que figura en el programa, es Paisajes fortificados en el altiplano andino, el Pucara de Topaín en Chile. Y en concreto su conferencia, como nos va a comentar ahora, se va a centrar en lo que son las prácticas agrícolas en el desierto, la ocupación prehispánica en el área de las Vegas del Turi, en el desierto de Atacama, en Chile. Y ya sin más le cedo la palabra. Cuando quieras, César. El desierto de Atacama, que está considerado como el lugar más árido del planeta. ¿No es así? Adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias al Museo Arqueológico por organizar este ciclo en general y en particular por invitarme a mí a
a hablaros esta tarde pues, de este proyecto que venimos haciendo en Chile desde hace casi 7 años ya, ¿no? Y muchas gracias a Carmen por su amable presentación y también por ser un poco la responsable de organizar todo este ciclo. Como ya decía, yo os voy a hablar de este proyecto que desde ese año 2010 en que empezamos a hacerlo se llama así, Paisajes fortificados en el altiplano andino, el Pucara de Topaín. Enseguida, bueno, dentro de un ratito os contaré qué es un Pucara y qué es el Pucara de Topaín. Pero que originalmente se centró en torno a este yacimiento de Topaín, pero que en los últimos años se ha ido ampliando a una región un poquito más extensa en la zona del altiplano andino, en la parte norte del desierto de Atacama, en Chile. Entonces, en la presentación de hoy, en mi conferencia de hoy, os voy a hablar de 4 cosas consecutivas, ¿no? Primero, para situarnos un poco de qué vamos a hablar, de qué región del mundo vamos a hablar y cómo es esa zona y cómo es la arqueología de esa zona. Os hablaré un poquito pues eso, del paisaje, de la arqueología de la región y para poneros en situación y en contexto para poder entender más adelante qué es lo que estamos haciendo en esa zona y qué tipo de preguntas arqueológicas y qué tipo de contextos estamos analizando, ¿no? Luego hablaré un poquito del proyecto en sí, de 2 formas complementarias. Primero describiendo un poco qué es lo que había allí antes de que nosotros empezáramos a trabajar y después describiendo qué es lo que nosotros hicimos con toda esa información arqueológica que había allí, para después contaros algunos de los resultados que estamos obteniendo en este proyecto, que a pesar de que lleva 6 años, como decía, funcionando, pues todavía es un proyecto que está en marcha y todavía tenemos más preguntas que respuestas, lo cual, por otro lado, es, bueno, yo creo, un síntoma de que las cosas van yendo bien, ¿no? Cuando uno acaba respondiendo todas las preguntas que tiene, es que realmente ya no tiene mucho más que hacer en ese sitio, ¿no? Así que nosotros, de momento, aún tenemos muchas preguntas y esperamos poder seguir buscando respuestas en los próximos años. Bueno, para hablaros de los contextos, el desierto de Atacama supongo que todos lo ubicáis, más o menos. De todas maneras, he traído unas imágenes que parten del contexto general de Sudamérica, que bueno, desde el satélite se ve de esta forma tan intensamente verde, salvo una pequeña porción, bueno, no tan pequeña, ¿no? Pero pequeña en proporción, que es toda esta parte de aquí, que es toda la zona árida en torno al norte de Chile, sur de Perú y noroeste de Argentina. Y nosotros estamos trabajando dentro del contexto chileno en esta región que se veis ahí marcada en verde, que ocupa una de las partes al interior más anchas de Chile. Chile es un país súper estrecho, lo cual, pues eso, el hecho de que sea una de las zonas más anchas del país no quiere decir realmente gran cosa, ¿no? Ahí es donde estamos trabajando. Ahí veis situado en el mapa San Pedro de Atacama, que es la ciudad más conocida de Atacama. Toda esta extensión es el desierto de Atacama, aproximadamente, aunque toda esta zona es una zona extremadamente árida y desértica. Todo lo que veis acá es una extensión muy, muy amplia, no se ve muy bien la escala, pero estos son 200 kilómetros. Y nosotros estamos trabajando pues, unos decenas de kilómetros al norte de San Pedro de Atacama, en la zona del Valle del Río Salado y de las Vegas de Turi, que os presentaré enseguida con un poquito más de detalle. Bueno, hay 3 características geográficas que son muy características, valga la redundancia, de esta región y que son muy importantes para entender tanto cómo es esa región hoy en día como cómo fue esa región en el pasado. Y estas 3 características os las voy a presentar de manera también consecutiva. La primera es una zona, entre muchas comillas, de media altitud, ¿no? Como veis ahí, la altitud promedio del lugar en el que estamos trabajando son unos 3.200 metros, que es mucha altitud, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista pues eso, de la península ibérica, pero que dentro del contexto de esta región pues no es la altitud máxima ni mucho menos, sino que si hacemos un zoom a esta región que veis ahí, veis cómo nosotros estamos trabajando en esta parte de aquí, que pues, simplemente por la propia escala de colores veis que ocupa un color intermedio, ¿no? El amarillo, que es la región situada entre los 3.000 y los 4.000 metros. Es una región, como digo, suficientemente alta como para que se den algunas características propias de los climas de altura y de los paisajes de altura, pero no tan alta como para situarse por encima del límite de los 4.000 metros, esta zona que habéis marcada más o menos en rosa, que es donde se empieza a desarrollar el ecosistema de la Puna, que es el ecosistema del altiplano andino más característico y que marca una diferencia bastante importante en términos geográficos, ambientales y también en términos de desarrollo histórico. Entonces nosotros estamos pues, un poco en el borde, en la zona inmediatamente anterior al desarrollo de esa Puna y por eso podemos decir que de alguna manera estamos en una zona todavía de media altitud, no súper alta, ¿no? Aunque bueno, suficientemente alta como para que ocasionalmente te pueda dar un poco de mal de altura y notes los efectos de esa altura, sobre todo si vienes de un área tan poco alta como es la península ibérica y en el caso concreto de Galicia, ¿no? Vamos a ver un poquito más en detalle la topografía de esa zona.
Ahí veis que es una zona ocupada por el interfluvio del río. El río Loa es el río más largo de Chile, lo cual tampoco es decir gran cosa, porque con lo estrecho que es Chile y teniendo en cuenta que todos los ríos fluyen de este a oeste, pues no hay mucha extensión para que los ríos sean muy largos, ¿no? El Loa es el río más largo de Chile, el Salado es su afluente principal y la zona en la que nosotros estamos trabajando es esta zona de aquí, que como veis, pues eso, es una zona relativamente plana, aunque esta topografía engaña un poquito, pero bueno, es una zona relativamente plana, sobre todo si la comparamos con los enormes cerros que la circundan por este lado y que llegan a alcanzar los 6.000 metros de altura, ¿no? Veis cómo hay unas diferencias altitudinales bastante notables. La segunda característica de esta zona, que ya mencionó Carmen en la presentación, es que es un paisaje extremadamente seco. Se supone, se sabe que Atacama es el lugar más árido de la Tierra en términos de precipitación que recibe anualmente de promedio. Y esto es lo que la impresión evidente que uno tiene cuando llega allí por primera vez y ve paisajes como estos, que son los que caracterizan la mayor parte de toda esa extensión que estábamos viendo en el mapa anterior, ¿no? Si uno busca en la Wikipedia desierto, pues se encuentra algo como esto, ¿no? Y si uno recorre esa zona, lo que ve es esto, un paisaje extremadamente árido, en muchos lugares árido y arenoso, en lo que no hay prácticamente ninguna vegetación, salvo esos arbustos que veis por ahí, los cerros siempre presentes al fondo. Bueno, hay ciertas variaciones, obviamente, hay algunas zonas que son más arenosas, otras más pedregosas, pero es un paisaje mayoritaria y predominantemente superárido, que también, cuando nos vamos acercando hacia las zonas un poquito más elevadas, empieza a tener un poquito más de vegetación, como veis ahí, estos arbustos que son un poquito más densos que las fotos anteriores, pero de todas maneras esto se corresponde bastante con la impresión que uno tiene, o con la imagen previa que uno se hace del desierto antes de ir a ese desierto, ¿no? Pues uno piensa que se va a encontrar esto y si va ahí, pues se encuentra efectivamente esto, ¿no? Pero, esto sería un mapa de una imagen obtenida a partir de una imagen de satélite donde se marcan un poco los diferentes tipos de cobertura del terreno. Todo esto que está marcado en gris serían superficies de arena, parecidas a esas dos primeras fotografías que vimos antes. Esta es la misma zona que antes estábamos viendo. Y las zonas que están marcadas en este amarillo serían las que se corresponderían más bien con la tercera fotografía que vimos. Pero, como también veis, hay otras zonas marcadas con un poquito más de verde, sobre todo en las proximidades de los ríos. Y es que, efectivamente, como en casi todas partes, a pesar de que el paisaje predominante es un paisaje muy árido y muy seco, hay pequeñas islas y pequeños lugares en los que sí hay presencia de agua y, por lo tanto, como hay presencia de agua, pues se han desarrollado a lo largo de la historia y se siguen desarrollando en la actualidad prácticas de cultivo que dan lugar a paisajes pues, mucho más húmedos o mucho más verdes, sobre todo en contraste con el paisaje de fondo, ¿no? Este sería un ejemplo de una de esas quebradas. Las quebradas son esos pequeños valles encajados por donde cuando hay agua circula ese agua y son donde se ha concentrado históricamente el desarrollo de campos de cultivo y que presentan en la actualidad pues, una imagen más verde como esta quebrada que veis aquí, esta otra que es todavía un poquito más extensa y contrasta muchísimo con ese paisaje tan extremadamente árido y seco. Esta sería otra imagen, esta es la quebrada del río Salado. Veis que muchas veces son zonas muy estrechitas, apenas la vegetación está únicamente por donde va el río y poco más, pero en todo caso eso nos indican que algo de agua hay y por lo tanto si hay algo de agua hay la posibilidad pues, de desarrollar algún tipo de prácticas productivas basadas en la agricultura o en la ganadería. Además, hay algunos lugares concretos en los que, también por razones geomorfológicas y paisajísticas, se desarrollan como algo parecido a pequeñas praderas, como esta que veis ahí. Y en concreto, en esta región en la que estamos trabajando, nosotros hay una extensión bastante amplia de praderas de este estilo, que son las llamadas vegas de Turi, y que son unas zonas muy adecuadas, como veis ahí, para el pastoreo, sobre todo de camélidos, de llamas y alpacas, y también de ovejas. Entonces, bueno, tenemos eso, una zona superárida y muy desértica, pero no 100% árida y desértica. Y la tercera característica que realmente se deriva de una combinación de las dos anteriores es que es una región muy poco poblada. Esa combinación de altura y sequedad hace que la región históricamente haya sido muy poco poblada y en la actualidad también lo sea. En la actualidad, los núcleos de población que hay en esta región son esos que veis en la fotografía. Tenemos la ciudad de Calama, que es una ciudad desarrollada de manera bastante reciente, a partir de finales del siglo XIX, sobre todo, en relación con la minería, de la que voy a hablar enseguida.
Y luego estos otros pequeños puntitos que veis por ahí, que son la totalidad de lugares habitados que hay en este paisaje, lo cual incluye simplemente la existencia de una única casa, por ejemplo. Aparte de esto que veis ahí, no hay ningún sitio en el que viva ninguna persona. Y realmente, como digo, a pesar de que, bueno, puede parecer que hay una cierta cantidad de lugares en este espacio, sin embargo, si echamos un vistazo a las cifras de la población, nos damos cuenta de que realmente esta es una zona muy poco poblada. Calama tiene unos 140.000 habitantes en la actualidad, sobre todo en relación con las minas, como decía antes, pero el siguiente lugar más poblado, Chiu Chiu, tiene 300, y veis que de ahí la cosa baja hasta algunos de esos lugares habitados en los que únicamente viven una o dos familias. Entonces, realmente, si quitamos Calama un poco de la foto, el paisaje realmente es un paisaje con una densidad de población extremadamente baja. Y si nos centramos más bien, bueno, por ofreceros una comparación más o menos con lo que podría ser la densidad de ocupación de una zona con la misma extensión en la península ibérica, pues esto sería una sección del suroeste de Galicia, que se corresponde con la misma extensión de la imagen que visteis antes, y veis pues cómo aquí he marcado en negro los lugares que tienen más de 5.000 habitantes y con puntitos grises los que tienen más de 100, me parece, nada más. Y veis que, bueno, efectivamente la cantidad de lugares habitados es mucho más grande y, por supuesto, la cantidad de población también, ¿no? Esta imagen tiene un poco de trampa porque Galicia es una de las zonas con más densidad de población, sobre todo el oeste de Galicia, con más densidad de población de la península ibérica, pero podemos hacer una comparación con otra zona no tan densamente habitada de España, como puede ser pues, un sector de Castilla y León, y ahí veis cómo la cantidad de lugares habitados, en este caso, marcados en negro los que tienen más de 1.000 habitantes y en gris los que tienen entre 0 y 1.000 habitantes, es muchísimo más elevada en una zona, ya digo, que tampoco se caracteriza por ser extremadamente densa de población como es un sector de la meseta norte, ¿no? Y si hoy día la zona es una región muy poco habitada, muy poco poblada, todavía lo fue menos hasta el siglo XIX, que es cuando se inicia el primero de los ciclos mineros importantes de esta región, que es el ciclo minero de la sal, del salitre, que después se ve reemplazado por la minería del cobre. Esta es una de las regiones que tiene más reservas minerales de Chile, y decir esto para algunos minerales es lo mismo decir más reservas minerales del mundo. Este cuadro muestra las reservas mundiales de cobre en 2011 y, como veis, Chile ocupa el primer lugar, tiene más o menos la tercera parte de todas las reservas mundiales de cobre, y de esa tercera parte de reservas mundiales de cobre, la segunda región, donde estamos nosotros, tiene el 50% de esas y el 100% de otros minerales como carbonato de litio, salitre y sulfato de sodio. Es una zona, entonces, en la que hoy día la minería es súper importante, y esta importante minería ha hecho precisamente que Calama se haya desarrollado como una ciudad, pues eso, de un tamaño bastante apreciable a día de hoy, pero en función, sobre todo, del desarrollo de esta minería. Antes del desarrollo de esta minería del cobre o del salitre, antes de ella, prácticamente la zona era un despoblado total. Y la minería de cobre, aparte de haber atraído mucha población a la zona, pues es muy visible hoy día en el paisaje de la región. Esta es una imagen de satélite de la mina de Chuquicamata, que es la mina a cielo abierto más grande del mundo, y es una sola de las minas de cobre que hay en esta región, eso, como digo, la más grande, la más importante, y es realmente bastante impresionante. Y he traído también algunas imágenes para daros una idea de la escala que tiene esta explotación minera y para que a su vez os hagáis una idea de la importancia que tiene la minería como en la conformación del paisaje de esta región. La foto que voy a mostrar ahora es la mina de Río Tinto, en Huelva, a la misma escala que la de Chuquicamata. Aquí veis el pozo central de la mina, que ocupa esta pequeña extensión de aquí nada más. Este pozo central de Chuquicamata, sin contar todas estas otras adiciones o excrescencias que salen de la mina, tiene una superficie de unos 4 por 3 kilómetros aproximadamente, que si lo comparamos pues, con alguna referencia que nos puede resultar más cercana, si tomamos ese óvalo del pozo central de la mina y lo comparamos, por ejemplo, con la superficie de Santiago de Compostela, pues la mina de Chuquicamata ocuparía esta extensión en comparación con la ciudad de Santiago. Y bueno, quizá seguramente a vosotros resulte más útil una comparación con la superficie de Madrid. Si tomamos el centro de Madrid, aquí tenéis, esto es el Retiro, este es el Palacio Real, estos nuevos ministerios, esto es Atocha. Pues
Bueno, esto es lo mismo, pero en mapa. Chuquicamata ocuparía esta superficie dentro de Madrid. O sea que veis que la escala de la producción minera es enorme y la escala de esta producción minera ha ocasionado también cambios muy fuertes en el paisaje de la región, pero antes de que esta minería de cobre se desarrollase, realmente la zona era todavía mucho menos poblada que en la actualidad. Y si nos vamos al interior, hacia la zona cercana a la cordillera, la zona sigue estando muy poco poblada en la actualidad. Hay muy poquitos lugares y todos ellos muy dispersos. Nos centramos ahora solo en esta parte de aquí y nos vamos acercando cada vez un poquito más a los sitios donde estamos trabajando. Y los únicos lugares habitados que hay son estos que veis en el mapa. Esto es una zona de 70 por 50 kilómetros y aquí viven unas 1000 personas más o menos en la actualidad. Bien, pues ¿qué cosa arqueológica hay en esta región que nos haya llevado a nosotros a trabajar ahí? Bueno, el contexto en el que estamos trabajando es el contexto que se llama período intermedio tardío, dentro de la arqueología del cono sur latinoamericano. En Argentina le llaman período de desarrollo regionales, y es el contexto arqueológico que se desarrolla más o menos entre los siglos X y XV de nuestra era. Y el nombre, período intermedio tardío, es bastante indicativo de en qué secuencia histórica se sitúa lo que ocurre en este momento. ¿Por qué se llama período intermedio tardío? Bueno, pues porque lo más importante o lo más conocido de este periodo no es la arqueología del periodo en sí, sino la arqueología de lo que vino antes y de lo que vendría después de este periodo. Antes del intermedio tardío tenemos esto. Bueno, esto no es en Chile, esto es en Tiwanaku, en Perú, que Tiwanaku fue una de esas grandes culturas o grandes desarrollos estatales que se dan en Sudamérica en el primer milenio de nuestra era, y que alcanza una extensión territorial súper amplia y alcanza el desarrollo propio de eso que llamamos una gran cultura, con ciudades, templos, etcétera, etcétera. ¿No? Es algo realmente arqueológicamente muy visible, muy impresionante y que ha sido muy estudiado durante muchísimo tiempo, ¿no? Esto es lo que ocurre antes de ese periodo intermedio tardío. El intermedio tardío empieza cuando Tiwanaku colapsa y se producen unos cambios de los que hablaré más adelante. Y después del intermedio tardío, pues viene esta otra cosa, que también es como muy impresionante, ¿no? Viene el mundo, el imperio incaico. Esta fotografía tampoco es Chile, esto es la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán en Cuzco, en Perú, en la capital del imperio incaico. Y bueno, los incas no necesitan mucha presentación, todos sabemos de la impresionante monumentalidad de muchas de las cosas que hicieron y de la impresionante extensión del imperio que lograron construir en muy poquito tiempo y que llegaba desde el centro del Chile actual hasta el sur de Colombia. De hecho, en este mapa falta un trocito de las últimas conquistas del imperio incaico que llegaron a alcanzar parte del sur de Colombia, prácticamente todo Ecuador, prácticamente todo Perú, una buena parte de Bolivia y una buena parte de Chile y de Argentina, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que ocurra entre estas dos culturas arqueológicas tan notables, pues se queda como simplemente lo que pasó en el medio, ¿no? Entonces, por eso se llama el periodo intermedio tardío. Pero es un periodo muy interesante arqueológicamente y que, en cierto modo, se parece a lo que aquí en Europa, en el occidente europeo, es la Edad del Hierro. Se parece bastante tanto por el tipo de cosas que pasaron en ese momento como por el registro arqueológico que nos quedó de ese periodo. El periodo intermedio tardío tradicionalmente se ha interpretado, como veis ahí en la diapositiva, pues como un periodo en el que después de que Tiwanaku colapsa, pues se produce una desintegración regional, o sea, no hay un gran estado en toda esta región, sino que empiezan a emerger pequeños señoríos que actúan de forma más o menos independiente y en el que hay pues, un conflicto constante en el cual cada uno de estos pequeños señoríos lucha por hacerse con el liderazgo regional, ¿no? Y esto arqueológicamente, la manifestación más visible que tiene es el desarrollo, y aquí vamos a desentrañar un poco el título de la charla, de lo que se llaman pucaras. Un pucara es el término local para referirse a pequeños poblados fortificados que recuerdan mucho a lo que son nuestros castros o pues, los sitios fortificados de la Edad del Hierro en el occidente de Europa. Traigo algunas fotografías, algunos de ellos, esto sí, en la región en la que estamos trabajando. Este es el Pucara de la Sana, que ocupa esta pequeña colina justo en la base de una quebrada, en torno a esta zona de vega, verde y húmeda. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, esto todo está lleno de construcciones de piedra, que realmente eso nos recuerda mucho a las construcciones de cualquier castro, sobre todo eso, de los del norte peninsular, ¿no? Norte y noroeste peninsular. Esta es una fotografía del Pucara de Quítor, que es al lado de San Pedro de Atacama.
Si alguna vez vais de turismo o habéis ido a San Pedro de Atacama, seguramente habréis ido a visitar este Pucará, porque forma parte del circuito turístico en torno a San Pedro. Está parcialmente musealizado, es visitable. Y, pues eso, esta es otra vista de ese Pucará que, bueno, por cierto, no lo señalé, ocupa esta ladera de aquí. Es un sitio fortificado, en altura más o menos, aunque, bueno, ya veis que muy cercano a la vega del río, y que interiormente, pues eso, muestra este tipo de construcciones de piedra que, ya digo, si habéis visitado alguna vez algún castro de la meseta o del norte de la península, pues os recordará bastante, o incluso un poblado ibérico, os recordará bastante seguramente, por lo menos inicialmente, ¿no? Esta arquitectura en piedra, de construcciones más o menos complejas y bien concentradas en torno a una zona definida habitualmente por murallas, fosos, etcétera. Bueno, además después del periodo intermedio tardío, esta zona, como visteis en el mapa anterior, pasó a ser parte del Imperio Incaico. Y el estudio de la ocupación incaica en esta zona es otra parte importante de la arqueología que se hace en esta región. Y este estudio pues, se centra sobre todo en tratar de clarificar cómo se produce la incorporación de esta zona al Imperio de los Incas, con qué intensidad se incorpora esta zona al imperio y, sobre todo, cuándo se produce esta ocupación. Y esto nos lleva a un problema arqueológico bastante difícil de resolver, y es que esta zona fue parte del imperio incaico durante un periodo de tiempo muy corto. Esta zona, según las crónicas, es conquistada hacia el año 1450 aproximadamente. Arqueológicamente da la impresión de que es un poquito anterior la conquista incaica, pero en todo caso no muy anterior. Y apenas 70 años después, en el 1532, ya los españoles han conquistado el desierto de Atacama. Entonces es un periodo súper corto, de 70 años, que arqueológicamente es muy difícil de manejar porque pues, nos resulta a menudo muy difícil saber si determinadas cosas que estamos viendo en los sitios arqueológicos son de la época supuestamente incaica, son inmediatamente anteriores o incluso son inmediatamente posteriores, ¿no? Porque es un periodo muy cortito y, como sabéis, en arqueología fechar las cosas con una precisión de 50 a 70 años suele ser bastante complicado. Entonces, esto es una dificultad más para la arqueología de la región. Y en esta zona en concreto, antes vimos que en la actualidad era una región con muy poquita densidad de población, pues antiguamente también lo fue. Y para este periodo intermedio tardío, estos que veis en el mapa son los sitios que se conocen, entendidos sitios como sitios principales, o sea, poblados parecidos a los que hemos visto en las fotografías anteriores, que tienen necrópolis asociadas. ¿De acuerdo? Como veremos enseguida, hay algunos otros sitios donde hay actividad arqueológica perteneciente a este periodo intermedio tardío, pero son sitios, digamos, secundarios, de menor importancia. Enseguida os presentaré algunos de ellos, pero los sitios principales son estos que veis ahí y son pues, únicamente 6, ¿no? Chunchurí, que es donde está Calama ahora mismo, Chiuchiu, Lasana, Turi, Toconci, Caspana, casi todos ellos, todos ellos se corresponden con poblaciones actuales también, ¿vale? Son sitios en los que la gente vivió hace 500 o 1000 años y ha seguido viviendo hasta la actualidad. Bueno, pues este es el contexto en el que estamos trabajando y ahora lo que voy a enseñaros un poco es lo que nosotros nos hemos propuesto hacer en este lugar y los sitios concretos en los que nosotros estamos trabajando y cómo son esos sitios en particular, qué tipo de restos arqueológicos se conservan en ellos y qué tipo de información nos pueden dar acerca de lo que ocurrió en esta zona en ese periodo intermedio tardío y en el periodo incaico. Bueno, antes de entrar a detallar esto que acabo de presentaros, pues simplemente deciros, como comentaba Carmen en la presentación, que llevamos 6 años trabajando en esta región, que inicialmente fue un proyecto a 2 partes entre nosotros y colegas de la Universidad de Chile y que desde el 2012 estamos trabajando también con colegas de la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos y llevamos hechas 9 campañas de campo desde entonces, desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2016, para que os hagáis un poco una idea de la cantidad de trabajo que hayamos realizado. Son 9 campañas, todas ellas muy cortas, la más larga fue de 1 mes y la mayor parte de ellas entre 2 y 3 semanas, nada más, porque bueno, es bastante complicado toda la logística de trabajar en esta región, es un sitio bastante caro también, sobre todo por esa importancia de la minería, que hace que se paguen salarios muy buenos en esta zona y que hace que todo sea súper caro, entonces resulta complicado hacer campañas de trabajo de campo más largas como las que quizá estamos acostumbrados a hacer nosotros acá en España. Bueno, los objetivos de nuestro proyecto eran entender un poco, sobre todo, inicialmente, todo lo relacionado con las prácticas agrícolas
en esta región, asociados a esos pucarás, esos sitios de época intermedio tardío y de época incaica, y entenderlos en tres dimensiones, ¿no? ¿Cuál era la escala de estas prácticas agrícolas? ¿Cómo de grande o de extensa había sido la producción agrícola en esta región en esas épocas prehispánicas? ¿Qué tipo de tecnologías manejaban en aquel momento? ¿Y qué cambios se produjeron en el tiempo en estas prácticas agrícolas? Y, sobre todo, ¿qué cambios se producen después de que llegan los incas, ¿no? ¿Qué tipo de efectos tiene la llegada de los incas a esta región en términos de, pues eso, cómo cambia o no el paisaje, cómo cambia o no la producción y qué impacto tiene esto en las poblaciones locales, ¿no? En qué medida la llegada de los incas supuso cambios en los modos de vida de estas poblaciones. Y los lugares concretos en los que estamos trabajando, y ahora vamos a volver a hacer otro zoom y a acercarnos un poquito más a la zona concreta de nuestro trabajo. Estos son esos sitios que antes os mostraba, los sitios principales de la zona, y nosotros estamos trabajando en estos 4 sitios. Uno de los sitios principales de los que os hablaba, el sitio de Turi, y otros 3 lugares, digamos, secundarios, pero que también tienen restos, y en algunos casos bastante notables, de uso y de ocupación en esta época del intermedio tardío, que son Topaín, el que da título a la conferencia y el primer sitio en el que trabajamos, Paniri y Cupo. Una vez que uno llega allí, lo primero, y esto casi lo puedo contar así de manera un poco biográfica, lo primero que uno se encuentra cuando llega allí es una cantidad enorme de elementos arqueológicos que cuando se hace una visita sobre el terreno y se recorren los sitios y se empieza a ver lo que hay, da la impresión de ser abrumadoramente extensa, a pesar de que no estamos hablando pues, ni de grandes ciudades con templos, grandes necrópolis y demás. Sin embargo, hay una cantidad enorme de elementos arqueológicos visibles que si tratamos de ordenarlos de alguna forma, podríamos ordenarlos en esas categorías que veis ahí, ¿no? Primero tenemos 3 poblados. En esta presentación el sitio de Cupo lo voy a dejar un poco al margen porque es un lugar en el que estamos todavía empezando a trabajar ahora. Me voy a centrar en los 3 de abajo, Topaín, Paniri y Turi. Pues como digo, tenemos 3 poblados, los de Topaín, Paniri y Turi, que son bastante diferentes entre sí. Luego tenemos terrazas y campos de cultivo, que era una de las cosas que más nos interesaba estudiar, como os comentaba al principio. Tenemos canales de riego asociados a esos campos de cultivo, tenemos luego un montón de construcciones dispersas en torno a esos campos y tenemos también, como parte de algo que podríamos también considerar elementos arqueológicos, a una serie de elementos naturales que juegan un papel muy importante o que jugaron un papel muy importante para las poblaciones que vivieron en este momento en esta región. Entonces os voy a enseñar un poco pues, unas imágenes para que os vayáis familiarizando con cómo son estos sitios, cómo son estos campos y cómo es el registro con el que teníamos que trabajar. El primer poblado por el que empezamos a trabajar es el de Topaín, que es el que da título al proyecto porque era inicialmente nuestro único objetivo, aunque luego nos fuimos extendiendo. Y es un sitio en el que no se había hecho mucho trabajo arqueológico antes de nuestro proyecto. Esto es el único plano que existía del sitio, que es un croquis más que un plano, de un trabajo que había hecho un colega chileno, Simón Urbina. Y como veis, pues bueno, eso, un poblado que tiene una serie de construcciones, ahí los veis más o menos esbozadas en el croquis, y que ocupa la parte alta de un pequeño cerro. El poblado está acá, ahora vamos a empezar a ver un montón de imágenes de satélite y de fotografías aéreas, que las hemos utilizado muchísimo en el proyecto y después os explicaré un poco por qué y con qué intención. El poblado ocupa este espolón de aquí. Si nos acercamos un poco a esa zona, aquí lo veis un poco más en detalle. Esto ya se parece un poco más a la imagen que veíamos antes. Veis cómo hay un montón de construcciones visibles en superficie. Y si uno, en vez de verlo desde el aire, lo ve desde el terreno, esta es la apariencia que tiene, ¿no? El poblado ocupa este extremo de este espolón que veis acá, de esto que parece, visto desde la distancia, un monte no muy alto. Pero claro, parece no muy alto porque lo comparamos con los del fondo, que son enormes. Pero si nos acercamos un poco más a él, aquí tenéis una persona, y esto os da una idea de la escala y de la altura que tiene este pequeño monte, entre comillas, ¿no? Y arriba, cuando uno sube, lo que ve pues es esto, los restos de este poblado, que está sin excavar. Esto es como se conserva así, pues 500 años después de haber sido abandonado. Veis que se conservan en superficie los muros de casi todas las construcciones. Aquí tenemos una calle, hay un montón de piedras derrumbadas, entonces a veces no es fácil entender muy bien qué cosa es un muro y qué cosa es un derrumbe, pero cuando uno lo recorre por allí se va haciendo una idea un poco más clara. Esta es otra vista del mismo sitio y un poco el paisaje circundante.
el sitio ocupa este cerro de aquí, se ven bastante bien las construcciones y veis que el paisaje circundante pues es una planicie aparentemente totalmente seca, aunque veremos enseguida que no es tan así, no necesariamente. El segundo sitio es el de Paniri, que también el mismo colega, Simón Urbina, había hecho pues, un croquis, como veis acá, con estas construcciones marcadas y bueno, ha hecho una recogida de materiales que no viene muy al caso ahora mismo. Es un sitio un poco más complejo de entender que Topaín, porque es un sitio que sigue en parte siendo utilizado en la actualidad y ha seguido siendo utilizado a lo largo del tiempo. Todavía hay pastores que utilizan construcciones en este poblado pues, para pasar unas temporadas ahí cuando llevan el ganado, o para guardar aperos o lo que sea. Entonces no es un lugar que haya sido abandonado por completo como Topaín, entonces hace un poco más complicado de entender en la actualidad, pero en una fotografía de satélite también se ve bastante bien. El poblado es esto que veis acá, que tiene un muro que lo delimita y está delimitado pues, por estas dos quebradas que veis aquí. Nos acercamos un poquito más. Aquí las construcciones se ven mucho mejor, pero ya digo, muchas de ellas porque todavía están en uso. Esto que veis acá son corrales que todavía se utilizan en la actualidad, que en parte están reutilizando construcciones antiguas, en otra parte son nuevos. Y es un sitio que sobre el terreno se ve de esta manera que veis aquí, ¿no? Aquí veis pues, restos de un montón de construcciones, de un montón de piedra, que hace que, digamos, que la textura de este paisaje sea así como muy confusa. Uno no ve más que piedras por todas partes y resulta un poco complicado entender eso, qué cosas son muros, qué cosas son derrumbes, etcétera. Veis todavía algunas de estas construcciones que siguen en uso en la actualidad y bueno, la imponente presencia de los cerros siempre presente en el paisaje de la zona. Acá veis restos de una construcción antigua, de una puerta de entrada. Esto es un corral moderno, un lugar, como digo, bastante confuso cuando uno lo recorre en superficie. Y el tercer sitio es Turi. Turi es un sitio mucho más grande que cualquiera de los otros dos. Esto es un plano. En Turi sí se había hecho más trabajo arqueológico en el pasado. En los años 80 y 90 hubo varios proyectos arqueológicos que se centraron en Turi. Turi es el asentamiento prehispánico más grande de Chile y por lo tanto ha traído siempre mucho el interés de los arqueólogos. Y realmente es más que un pequeño poblado como eran Topaín o Paniri, es una pequeña ciudad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este, como digo, es un plano que se hizo a finales de los años 80 a partir de un par de fotografías aéreas tomadas con unos globos, que en aquel momento era una tecnología como bastante poco habitual, hoy día es mucho más común. Y en la actualidad Turi, si lo vemos desde una fotografía de satélite, se ve de esta manera, y de nuevo es un sitio que no está excavado, o sea, simplemente se conservan así los restos de las construcciones y de los muros, porque en un paisaje desértico y extremadamente árido como este, pues no hay procesos de sedimentación que cubran las ruinas, no ha habido prácticas agrícolas sobre estas zonas, entonces pues los muros se cayeron, los techos se cayeron, pero los restos de esos muros y de esas construcciones se quedaron ahí tal cual, más o menos fosilizados a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, veis eso, que Turi tiene una mucha mayor densidad de construcciones, muchas más viviendas. Si uno lo recorre, la imagen es un poco más clara en este caso, tiene unas calles que se veían bastante bien en la fotografía, bueno, se adivinaban, luego os mostraré fotos más detalladas, una gran plaza aquí, una muralla, esta es una de esas calles. Hay otras zonas que son un poquito más confusas de nuevo, hay un montón de piedras siempre por todas partes, como veis acá, hay restos de esta otra construcción que es bien distinta, de la que hablaré también más adelante, esta construcción de adobe con tejado a dos aguas. Hay un montón de restos arqueológicos por todas partes, no solo en Turi, sino en cualquiera de los otros sitios. No solo se conservan muy bien las estructuras, sino también los materiales. O sea, lo que uno, haciendo arqueología en cualquier lugar de la península ibérica, solo encontraría excavando, en estos sitios lo encuentra en superficie, ¿no? Aquí veis un montón de molinos, de restos de molinos, que están ahí abandonados dentro de una de estas viviendas. Esta es una fotografía de esa gran plaza que se veía en la imagen de satélite, con esa construcción particular. Como os digo, os hablaré un poquito más tarde de esta plaza y de esta construcción. Bueno, tenemos entonces en primer lugar esos tres sitios, pero no solo tenemos esos restos arqueológicos de este periodo, sino que tenemos lo que nos interesaba más a nosotros al inicio, eran los restos de esas prácticas agrícolas. Y tenemos también un montón de restos de estas prácticas, ¿no? En primer lugar, un conjunto, una serie de conjuntos de terrazas de cultivo. Por ejemplo, no sé si antes os habéis fijado en esta fotografía donde yo os marcaba el poblado de Topaín, pues aquí se ven como unas rayas horizontales y verticales. Estos son todos restos de terrazas de cultivo que sobre el terreno se ven de esta forma.
Ahí las tenéis, terrazas abandonadas, pero igual que los poblados, muy bien conservadas en la actualidad. Esta es una vista de esas mismas terrazas desde el poblado de Topaín. Ahí veis cómo se ve perfectamente la alineación de los muros. Bueno, en algunos casos incluso estas terrazas parece que se podrían volver a poner en cultivo si hubiese agua en esta zona otra vez. Se conservan los restos de las acequias que distribuían el agua entre esas terrazas. Algunas de ellas, como veis acá, conservan unos muros con una altura bastante notable todavía. En Paniri también hay un montón de terrazas de cultivo. Este era el poblado que antes os mostraba y acá sí, se ve bastante bien en la foto. Veis como de nuevo hay una serie de marcas. Pues estos todos son restos de campos y terrazas de cultivo que por aquí también se conservan. Lo que pasa es que esta zona sigue estando cultivada en la actualidad, entonces está un poquito más deteriorada, pero como veis sobre el terreno estas terrazas se ven súper bien. Otra vez tenemos las acequias que distribuían el agua, los muros bien conservados, etcétera, ¿no? Como os decía, en el caso de Paniri hay una parte que todavía sigue en cultivo en la actualidad, entonces hay una mezcla un poco más confusa de restos antiguos, que son todos estos que veis aquí a la derecha, y de campos de cultivo modernos que quizá estén sobre campos antiguos, pero que en todo caso siguen siendo cultivados en la actualidad. Bueno, tenéis otras imágenes de la apariencia y el aspecto que tienen estos campos, que veis que están muy bien conservados en la mayor parte de los casos, que tenéis unos arqueólogos preguntándose qué demonios es esto. Y sin embargo en Turi no tenemos nada parecido, ¿vale? En Turi es el sitio, como os decía antes, más grande, más complejo y a diferencia de los otros dos, pues no se conservan restos de terrazas ni de campos de cultivo. Todo esto que veis acá son construcciones contemporáneas. Aquí en la zona se cultiva sobre todo alfalfa en la actualidad. Y bueno, esto es una piscina o estanque de agua que utilizan para regar en la actualidad, pero no hay nada parecido en los alrededores de Turi. Y esas terrazas se regaban a través de una serie de canales que también se conservan, en algunos casos de forma muy evidente y muy visible, como en estos que veis en las fotografías, ¿no? Estos son restos de varios de los canales de cultivo que regaban las terrazas de Topaín y que se conservan de esta manera en el paisaje. Veis los muros de piedra que delimitaban esos canales y toda esta masa blanca que tenéis acá son los restos de los sedimentos que transportaba el agua, sedimentos de cal sobre todo, que cuando el agua se evaporaba, los sedimentos se depositaban en el fondo y luego se endurecían. Entonces formaban como esa especie de cemento blanco, que es lo que ha permitido que se conserve muy bien estos canales en la actualidad. Bueno, en algunos casos son muy fáciles de ver, muy evidentes. En otros casos los canales tenían que atravesar zonas un poco más complicadas, como este afloramiento de acá, entonces se construían estos muros de contención que veis aquí. Aquí veis los muros, el canal iba por aquí encima y de hecho aquí el muro se ha caído, pero en la roca se conserva todavía esa marca blanca de ese sedimento calcáreo que transportaba el agua y que nos indica que efectivamente por aquí pues, circuló el agua en su momento, ¿no? Acá el muro se cayó, pero el canal vendría por esta parte de aquí. En algunos casos, en bastantes casos, hay una superposición de canales que nos indica que aquí hubo una historia relativamente larga de cambios y reelaboraciones. Primero pues, había un canal que venía por abajo, luego se construyó otro por encima. Aquí tenéis otro ejemplo en el que un canal más antiguo es cruzado por otro más moderno posteriormente. O sea que hay una historia relativamente compleja. Y aparte de los canales, en el caso de Topaín, pues también tenemos, por ejemplo, una represa que se construyó en el fondo de una quebrada, que en la actualidad está rellena de arena, pero que todo esto que ocupa la arena hoy día, antiguamente pues habría estado ocupado por el agua. Los canales traían el agua hasta aquí y aquí se acumulaba y después se utilizaba para regar los campos abriendo o cerrando esta represa. En Paniri también tenemos restos de estos canales. Aquí veis un muro bastante impresionante que llevaba el agua todo pegado a esta quebrada, el canal va justo por aquí encima del muro y como veis, de nuevo, aparecen esas marcas blancas tapizando las piedras que nos indican otra vez que el agua, seguramente en algún momento el canal se desbordó, transportaba demasiada agua, el agua se cayó por aquí y manchó de blanco todas estas piedras, lo cual es un indicativo muy claro también de que por aquí circuló agua. De hecho, en el caso de Paniri los canales se conservan bastante peor, y únicamente a veces lo que tenemos como restos del canal son esas marcas blancas de agua. ¿Veis? Esas piedras marcadas de blanco por acá son los únicos restos de un canal que en su momento circuló por aquí, pero que hoy día ha desaparecido de forma casi completa, ¿no? O este otro ejemplo de acá.
Por acá circuló un canal que después, posteriormente, pues se construyó esta casa aquí encima, estos corrales, y lo destruyeron totalmente, pero todavía tenemos estos indicios que nos permiten saber por dónde circuló el agua y qué recorrido hacía. En Paniri también se conservan restos de algunos acueductos que son bastante impresionantes, como este que veis acá, porque pues, a veces el paisaje, como vimos al principio, hay algunas quebradas que lo atraviesan y el agua en ocasiones tenían que llevarla de un lado a otro de la quebrada. Entonces, pues, para ello construyeron acueductos como este. Aquí veis una quebrada que tiene pues, unos, no sé, 3 metros quizá de profundidad, y acá, por acá venía el agua, y acá construyeron este acueducto para llevar el agua de un lado a otro de la quebrada. Seguiría por ahí y regaría campos que están en aquel lugar. Y además de todas estas cosas, por si fuera poco, pues tenemos un montón de construcciones dispersas en torno a todos estos campos de cultivo, de tipos muy diversos, de tamaños muy distintos, corrales, pequeñas cabañas, construcciones de uso indeterminado, pero que son un montón y están por todas partes y tienen esta apariencia que veis ahí. Muchas de ellas seguramente antiguas, otras quizá no tanto, pero que contribuyen pues, a añadir más elementos arqueológicos que tendríamos que manejar de alguna forma y tenemos que ser capaces de entender, ¿no?, qué relación tienen con los poblados y con esos canales y campos de cultivo. Y finalmente, os mencionaba al principio que también consideramos que algunos elementos que deberíamos incluir en nuestro proyecto, porque nos ayudarían a responder algunas de las preguntas que nos hacíamos, son algunos elementos naturales que en algunos casos jugaron un papel crucial para que pudiera existir todo lo anterior, ¿no? Un ejemplo muy bueno de ello es los manantiales de los que sacaban el agua esta gente. Esto que veis acá son los restos del manantial que regaba todos los campos de cultivo de Topaín. La mayor parte de los canales que vimos antes sacaban el agua de esto que tenéis aquí, que hoy día es una depresión que, bueno, que todavía veis que conserva una cierta humedad porque hay vegetación, cosa que no existe para nada en el entorno, pero hoy día está totalmente seco y que antiguamente seguramente sería más o menos como esto que veis aquí. Esto es un manantial que existe hoy día en Turi todavía y que la gente sigue utilizando pues, para regar la mayor parte de los campos que cultivan en la actualidad. Veis que no es un manantial muy grande, es un pequeño, pues eso, bueno, está un poco arquitecturizado, han hecho una especie de piscina, no sale una cantidad enorme de agua, pero quizás sí la suficiente como para poner en cultivo una superficie de terreno que no es trivial, como veremos más adelante. Luego os diré un poco cuánta superficie cultivó esta gente y eso, cuánto fueron capaces de poner en cultivo. Vaya. Y además hay otros elementos que también juegan un papel muy importante, aunque en una dimensión un poco distinta, en este paisaje, y que son los cerros. Los cerros, en la actualidad, dentro de la manera de entender el mundo que tienen las poblaciones que viven en esta región, son personas, ¿no? Los atacameños, que es como se denominan a sí mismos los pobladores de esta zona, consideran a los cerros como seres vivos, como seres que tienen capacidad de hacer cosas. Todos los cerros tienen nombre y cada comunidad, cada población tiene su cerro o sus cerros tutelares a los cuales se asocian un montón de historias que, pues eso, que nos hablan de la capacidad que tienen estos cerros para hacer que llueva, por ejemplo, o para regular el clima, o para evitar, para propiciar buenas cosechas, etcétera, etcétera. Y esto mismo, bueno, aquí veis algunos de los cerros de la región, estos son los cerros Caulor y Chita. El cerro Caulor es este, que es un varón, el cerro Chita es este, que es una mujer. Aquí veis, bueno, el propio cerro de Topaín, los cerros de Aiquina, al fondo, o varios de los cerros más notables, como son los cerros de Cupo, el San Pablo, el Paniri o el Echado. Todos ellos, como digo, son parte importante de la cosmovisión de esta gente hoy día y fueron algo parecido o similar. Bueno, hay tanto información etnográfica como indicios arqueológicos que nos indican que jugaron un papel relativamente parecido al que juegan en la actualidad en el pasado. Por ejemplo, en la actualidad vemos como muchos de estos sitios, tanto en Topaín como en Paniri, se conservan restos de construcciones como esta, que se llaman chulpas o colcas, que son construcciones que arquitectónicamente son similares. Las chulpas y las colcas son como cilindros de piedra con un vano. Las chulpas se destinaban a enterramientos y las colcas a almacenamiento, pero se construían de una forma similar. Pues estas ventanitas, estos vanos, siempre están orientados a alguno de los cerros. Por ejemplo, acá veis los restos de un vano de una de esas colcas y está mirando, en este caso, al cerro Paniri. Y lo mismo pasa con las ventanas o las puertas de todas las viviendas que hay en los poblados, ¿no? Entonces, bueno, aunque realmente no voy a hablar mucho más de esto hoy día porque me voy a centrar en la parte más agrícola, sin embargo, es importante tener en cuenta que
hacer una arqueología de este paisaje, no centrarnos solo en lo que habitualmente llamaríamos como los restos arqueológicos, sino tener en cuenta el paisaje en conjunto, ya que hay muchas otras cosas que para nosotros serían naturales y que, sin embargo, para estas poblaciones eran parte también del mundo cotidiano en el que vivían, ¿no? Y también tenían una influencia en lo que ellos hacían o dejaban de hacer. Bueno, pues en esta región y con toda esta cantidad de restos arqueológicos, lo que nosotros nos propusimos, el reto al que nos enfrentamos en primer lugar fue la necesidad de ordenar toda esa evidencia. Como os decía, una gran ventaja que tiene trabajar en una zona desértica como esta es que hay una cantidad de información enorme, ¿no? Que es un poco el sueño de cualquier arqueólogo. Lo que uno aquí tardaría años en conseguir a través, pues eso, de excavaciones, prospecciones intensivas, utilizar prospección geofísica para ver qué es lo que hay enterrado debajo de la tierra, allí está todo en superficie. Entonces, eso pues es una bicoca, de alguna forma, ¿no? Sin embargo, tiene la dificultad de que pues, te encuentras de repente con una cantidad enorme de datos que tienes que ordenar de alguna forma para sacarle sentido, y eso no deja de ser un reto también, sobre todo cuando, como en nuestro caso, nos veíamos obligados a trabajar en temporadas cortas, como os decía antes, 2 o 3 semanas a lo sumo normalmente, y con un equipo pequeño. Los equipos de trabajo en este proyecto, por lo general, éramos unas 6 o 7 personas nada más, ¿no? Y además, con la necesidad de involucrar diferentes tipos de expertos, porque pues, no solo estamos trabajando arqueólogos, sino que también nos interesaba para entender pues, los campos de cultivo, los canales, el riego, etcétera, pues teníamos que contar también con expertos en análisis de suelos, expertos en análisis de agua, etcétera. Entonces hay un montón de expertos distintos involucrados y un montón de información que es pertinente para todos ellos. Entonces, dar un orden a toda esta evidencia fue una de las cosas que más tiempo nos ha ocupado, pero que al mismo tiempo más resultados nos ha dado en nuestro proyecto. Lo que hemos hecho en estos años fue un poco lo que veis en pantalla. Lo primero es eso, es construir una base documental, es ordenar toda esta evidencia y tener un registro de toda esta información para pues eso, saber un poco qué cantidad de campos de cultivo hay, qué cantidad de canales hay, qué relación hay entre los canales y los campos, etcétera, etcétera. Un segundo punto esencial, como en cualquier proyecto arqueológico, es tratar de fechar todas estas partes, ¿no? Saber qué cosas son más antiguas, qué cosas son más recientes, sobre todo teniendo en cuenta también los objetivos que al principio os marcaba, ¿no? Que queríamos ver cómo había ido cambiando con el paso del tiempo el cultivo en esta región, el impacto de los incas, etcétera, etcétera. Luego relacionar todo esto con los cambios y las condiciones ambientales, ¿no? ¿Qué diferencias había entre el ambiente actual y el ambiente del pasado? ¿Era tan árida la zona en el pasado como es en la actualidad? ¿Había más agua, menos agua? ¿Hubo algún cambio ambiental que propiciara, por ejemplo, que se abandonaran los campos, etcétera? Bueno, luego algunas otras cuestiones en las que no entraré tan en detalle hoy y, por supuesto, integrar todo esto para tratar de construir pues, una historia conjunta de lo que pasó en esta región entre el siglo X y el siglo XV aproximadamente. Entonces os voy a hablar un poquito pues eso, de cómo construimos, de cómo ordenamos este registro y de qué conclusiones sacamos a partir de la ordenación de este registro. Y como antes os comentaba, para ello utilizamos, como ya habéis visto, recurrimos un montón a las imágenes de satélite y a las fotografías aéreas, porque como seguramente os habéis dado cuenta ya, es mucho más fácil entender los restos arqueológicos que hay en esta región cuando uno los ve desde el aire que cuando los ve sobre el terreno. Cuando los ve sobre el terreno, ya habéis visto que muchas veces se ven un montón de piedras por todas partes, que no es fácil ver qué cosa es un muro, qué cosa es un derrumbe. Sin embargo, de repente uno virtualmente se sube al aire, se pone a volar y las cosas se ordenan de forma mucho más sencilla y se ven de forma mucho más clara, ¿no? Y para ello pues, utilizamos tanto fotografías de satélite como pues, los hoy día tan en moda los drones, que nos permitieron eso, ver y tener una idea mucho más clara de cómo se organizaban estos poblados, los campos de cultivo alrededor y los canales. Lo primero que hicimos fue, pues, en la zona que estábamos trabajando, en torno a estos 3 sitios, compramos una imagen de satélite, que es esa que veis ahí. Bueno, esto es un zoom de esa imagen de satélite. Y en esta imagen de satélite, como ya antes habéis apreciado, pero ahora os voy a mostrar con mayor detalle, se ve muy bien la mayor parte de los restos arqueológicos que tenemos acá. Por ejemplo, podemos hacer, bueno, esto es el sitio de Topaín que antes vimos, el poblado, está acá. Por acá estaban todos los campos de cultivo. Y por acá hay otro montón de restos arqueológicos. Si hacemos un zoom a esta zona, por ejemplo, veis cómo acá se ven perfectamente. Estas marcas blancas son los canales que antes veíamos fotografiados sobre el terreno. Esto es otro canal. Esto de aquí es la represa que antes os mostraba. Este es ese muro que cierra la represa y esta zona toda es esa zona que hoy día es de arena, pero que antiguamente fue de agua.
O si nos acercamos a esta otra zona de aquí, pues acá veis los restos de todas esas terrazas de cultivo. Estas son esas acequias que antes veíamos, bajando en torno a las terrazas. Las terrazas vendrían en este sentido. Veis acá también los restos de los canales que traían el agua. Y veis aquí muchas de esas construcciones que antes os mostraba, que decía pues, que había construcciones dispersas en torno a los campos. O sea que veis que, y como os comentaba hace un momento, desde el aire se entiende mucho mejor cómo estaba ordenado todo este conjunto de campos de cultivo. Y gracias a ese uso de fotografía de satélite y aérea, combinado, por supuesto, con prospección sobre el terreno, logramos construir este mapa. Estos son los sitios de Topaín y Paniri, con todos los campos de cultivo que hay, que son las zonas anaranjadas. Veis que en torno a Topaín tenemos todas estas terrazas de aquí, pero también un montón de otras terrazas en esta otra quebrada, y en torno a Paniri tenéis todas estas de aquí y algunas otras por aquí arriba. Los canales, que son las líneas azules, en Paniri están un poquito peor conservados, pero también están ahí. Y todos esos puntitos negros y rojos son construcciones individuales, corrales, cabañas, almacenes, etc. Hay un montón de ellas juntas en el poblado de Topaín y otro montón en el poblado de Paniri, pero luego hay un montón enorme distribuidas a lo largo de todos los campos. Ahí lo veis. Bueno, todo esto, aparte de documentarlo y utilizarlo nosotros en el proyecto, lo incorporamos en una página web, en lo que se llama un geoportal, pues algo parecido al Google Maps, que todos seguramente habéis utilizado alguna vez, donde tenemos pues, metida toda esta información y, pues, bueno, para daros una idea de la cantidad de elementos que hemos documentado, tenemos más o menos 9.000 elementos mapeados. Entendiendo por elementos, pues esta construcción sería un elemento, esta sería otra, este canal sería otro elemento, este canal sería otro distinto, y 4.000 de ellos aproximadamente descritos de forma individual y fotografiados. O sea que, bueno, veis que es una cantidad bastante importante de trabajo, ¿no? Que tenéis, pues, por ejemplo, eso, esta sería la descripción de uno de estos, no sé cuál en concreto, probablemente de alguno de estos corrales de aquí, pues, con su fotografía, su descripción, etc. Además de utilizar la fotografía de satélite, en algunos casos concretos, el detalle que nos daba la foto de satélite, a pesar de que era muy buena, pues no era suficiente para lo que queríamos hacer, ¿no? Y un ejemplo es el propio poblado de Topaín, que antes veíamos, que si nos acercamos un poquito a él, veis cómo la resolución que tiene esta imagen de satélite no es realmente tan buena como para poder ver con claridad el plano del poblado. Si nos acercamos, de hecho, más, veis cómo, bueno, acá se pierde por completo la forma de esta construcción. Bueno, acá uno adivina que hay una vivienda, aquí quizá otra, pero no hay un detalle suficiente como para hacer un plano detallado del sitio, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que hicimos pues, fue utilizar los drones que están ya hoy día tan de moda y haciendo pues eso, una serie de vuelos sobre las zonas en las que nos interesaba hacer un mapa de más detalle, que son estas que veis acá. Conseguimos tener fotografías de mucho más detalle de algunos de estos sectores para poder estudiarlos con más detalle, ¿no? Hicimos esto en los 3 poblados, en Topaín, en Paniri y en Turi, y en algunas secciones de los campos de cultivo. Y ahora os voy a mostrar algunas fotos del resultado, bueno, que es bastante bonito, bastante espectacular. Este es un sector de campos de cultivo en Paniri. Ahí veis un poco el grado de detalle que se alcanza con estas fotografías. Lo interesante es que esto no son solo fotografías sin más, sino que son fotografías métricas. O sea, esto es como un plano sobre el que puedes medir distancias, superficies, inclinación, es un plano tridimensional. Entonces, no solo es una foto como la que uno sacaría con una cámara de fotos normal, sino que es algo parecido a un plano, pero eso, con mucho más detalle y mucha más textura que simplemente un plano de líneas, ¿no? Este es otro sector de campos de cultivo en Paniri. Ahí veis un poco cómo estas fotos nos ayudan a entender pues, un poco la orientación de las terrazas, que en este sentido vienen así, en esta zona vienen en este sentido, en esta zona, sin embargo, vienen en este otro sentido, aquí vuelven a cambiar, y esto nos ayuda a entender un poco qué porciones de las terrazas se construyeron antes, cuáles se construyeron después, etc. Aquí veis también pues, unas acequias que llevaban el agua, etc., ¿no? Bueno, el grado de detalle que se consigue, que es bastante grande en algunos casos. Hicimos esto mismo en Turi, como antes os decía, y tenemos pues, una fotografía mucho más detallada de todo el sitio, con un grado de detalle de nuevo muy grande, que nos permite pues, incluso hacer el plano del sitio, dibujarlo sobre la foto. Ahí veis de nuevo otra fotografía de un sector de Turi, donde incluso se aprecia muy bien todos esos molinos que hay distribuidos en la superficie. Y bueno, una comparación de lo que antes teníamos con la imagen de satélite y de lo que conseguimos ahora con estos
los drones, ¿no? Que nos permite, pues eso, sacar el plano de los sitios y ahorrar un montón de tiempo de trabajo de campo, porque dibujar esto a mano de forma convencional, pues midiendo con una cinta métrica y demás, pues podría llevar meses. Bueno, una comparación del plano actual de Topaín y el anterior, bueno, tampoco es tan importante. Lo mismo en Paniri, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí sería una comparación de lo que antes había en Turi, el grado de detalle que antes había, que era súper meritorio para los medios que había en la época, pues con el que se puede conseguir en la actualidad. Bien, además de hacer, o después de hacer toda esta documentación y tener un poco más claro qué había dónde había casas, dónde había campos, dónde había canales, etcétera, una fase muy importante del trabajo fue tratar de fechar todo ello, ¿no? Para ver qué cosas eran simultáneas, cuáles eran anteriores, cuáles eran posteriores, qué cosas son de la época preincaica, cuáles de la época incaica. Y para ello pues, tratamos de hacer varias cosas complementarias, como sondeos en los campos y los poblados para hacer dataciones de carbono 14, datar también los canales de riego, cosa que es bastante complicada, ver un poco la distribución de la cerámica para ver pues, dónde hay cerámicas más antiguas, dónde hay cerámicas más recientes, etcétera, ¿no? Sondeos hicimos un montón, estos son todos los sondeos que hemos hecho hasta diciembre de 2015, que son muchísimos, todos son sondeos pequeñitos, la mayoría de 50 por 50 centímetros, algunos de ellos de 1 metro por 1 metro, para tratar pues eso, de tener fechas lo más homogéneas posibles, cubriendo la mayor cantidad de superficie posible. Hicimos esto que os decía antes, de tratar de fechar los canales de riego, para ello cortamos algunos trocitos de los canales, y los canales son súper interesantes porque antes os decía que todo esto blanco se fue formando, pues eso, cuando fluye agua, el agua lleva material, sales y cal y material en suspensión, que cuando el agua deja de fluir se evapora y forma capas que se sedimentan y se endurecen, y veis cómo esas capas se están superponiendo y cada una de estas capitas que veis aquí incluso mucho más finas, representaría un momento, un periodo en el cual el agua fluyó por este canal, probablemente pues, un evento de riego de los campos, ¿no? Entonces, intentar fechar cada una de estas capas pues, era algo también que nos podría aproximar bastante a los momentos en los que se regaron estos campos. Y estas son pues, todas las fechas que hicimos, que son bastantes, como veis ahí, y nos permitieron tener un panorama bastante completo, pues eso, de en qué momento se utilizó este poblado, de en qué momento se utilizó este otro poblado, los campos, los canales, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la distribución de cerámica, antes os decía, bueno, vimos un poco qué diferentes tipos de cerámica había en superficie, no voy a entrar en muchos detalles en esta parte, que es un poco demasiado específica. Y bueno, aparte de esto hicimos otras cosas de las que tampoco voy a hablar mucho ahora, como fue tratar de entender un poco los cambios ambientales, tomamos un montón de muestras para análisis de suelo, polen, etcétera. Bueno, simplemente una imagen de muchas de esas muestras que tomamos. Pero todo esto, el sentido que tiene es eso, ver un poco qué resultados obtuvimos de todo ese trabajo y qué sabemos hoy, y como os decía al principio, qué preguntas seguimos teniendo acerca de qué ocurrió en esta zona durante este periodo, del periodo intermedio tardío y del periodo incaico. Lo primero que es importante que tengáis en cuenta es que la tecnología que esta gente manejó era extremadamente simple. Pero al mismo tiempo fue extremadamente eficaz, ¿no? La red de canales estaba súper bien diseñada para aprovechar al máximo la poca agua que hay en esta región, cosa que uno podría esperarse, dado que el agua es el recurso más crítico para el cultivo en esta zona, pero incluso fuimos capaces de documentar cómo no solo tenían una gestión muy eficaz en cuanto pues eso, a construir presas para manejar el agua de lo mejor posible, acueductos y demás, sino que incluso desarrollaron formas de reaprovechar las posibles pérdidas de agua que hubiera. Y un ejemplo lo tenemos en las terrazas de Topaín. Este es el cerro que antes veíamos, aquí está el poblado, todo por aquí hay terrazas, y lo que veis en amarillo son los canales que llevaban el agua a las terrazas. Y en este sector de acá, en concreto, veis que hay un canal que va por una zona más alta y luego otro que viene por una zona más baja. Pues aquí construyeron este canal que une el alto con el bajo, acá lo veis más en detalle, el canal de arriba, el canal de abajo y este que comunica los dos, para aprovechar el agua que se caía del canal de arriba, acá lo veis, esta mancha blanca indica que pues, por aquí había algunas pérdidas de agua, lógicamente esto no era perfectamente impermeable, y toda el agua que caía por este canal se recogía en el de abajo, que viene por aquí, y se llevaba para el inferior para seguir aprovechándola aquí abajo. O sea que la idea, acá veis otra vez, ¿no? Las
pérdidas de agua todas del canal de arriba y cómo esta agua no se desperdiciaba, no se perdía, no se daba por perdida, sino que se trataba de reaprovechar lo máximo posible. Y todo esto, todo este diseño de la red de canales, bueno, también medimos un poco la inclinación de los canales, que tienen una pendiente súper homogénea, súper suave, o sea, está hecho como si hubieran tenido un teodolito para hacerlo y vamos, con una precisión muy sorprendente y con unos recursos técnicos que, sin embargo, contrastan con esta eficacia y esta tecnología tan avanzada porque eran muy sencillos y básicamente la tecnología que esta gente tenía para hacer todo esto era una tecnología lítica. Las herramientas que esta gente manejaba era esto, eran palas líticas, la metalurgia del cobre se manejaba y se conocía en esta época, pero se utilizaba sobre todo para objetos de uso ceremonial o adornos personales, pero todas las herramientas de construcción y de cultivo que manejaba esta gente eran cosas como esta, palas líticas, de las cuales se conservan muchísimos restos en todas partes en superficie y que constituyen el cuerpo fundamental de tecnología agrícola que esta gente manejaba, lo cual, como digo, contrasta bastante con la pericia técnica que demostraron tener, ¿no? Algunas cifras de lo que logramos documentar y que nos permiten, pues eso, aproximarnos un poco a la escala de esta producción y bueno, a lo que esta gente fue capaz de hacer. Documentamos en los sitios de Topaín y Paniri, que antes vimos, unas 60 hectáreas de terrazas y campos de cultivo, que si les ponemos en parcelitas, en las que visteis antes, salen más de 100.000 parcelitas individuales, lo cual es un montón, sobre todo considerando que la población a lo sumo serían unas 2.000 personas en este lugar. Entonces, esto nos dice que el grado de aprovechamiento de los aparentemente muy escasos recursos de agua que hay en esta zona fue apreciable y muy sorprendente en la época que estamos estudiando, ¿no? Hace 1.000 u 800 años antes del presente. Esta es toda esa superficie que antes veíamos, toda la superficie de campos de cultivo. Y, sin embargo, como antes os decía, en Turi no hay campos de cultivo, no hay restos de espacios agrarios, a pesar de que Turi es, con diferencia, el sitio más grande y más complejo de los tres que hemos estudiado, ¿no? Esta sería una comparación del tamaño de Turi con el de Topaín, por ejemplo. Turi son unas 4 hectáreas y Topaín es menos de 1 hectárea y Paniri lo mismo. Y esto es algo que desde el principio pues, nos llamó la atención también, ¿no? Uno esperaría que cuanta más población y más complejo sea el sitio, el poblado, más cantidad de campos de cultivo tendrían que existir, ¿no? Sin embargo, ocurre un poco lo contrario. Para entender un poco, antes de pasar a interpretar un poco todo esto y de ver qué nos puede decir acerca de la sociedad de este momento y de la manera en que se organizaban, hay que tener en cuenta que lo que vemos en la actualidad es el resultado de al menos unos 400 años de historia, ¿no? Que no es que todo esto se construyera y se utilizara de forma simultánea en el mismo momento, sino que aquí pasaron muchas cosas a lo largo del tiempo y que ver un poco cómo cambiaron estas cosas con el tiempo es importante para tratar de entender mejor pues eso, lo que pasó en cada momento, ¿no? Y nuestra hipótesis inicial, que es quizá lo que uno se plantearía de forma más evidente, es que cuando los incas llegan a esta zona se produce una expansión de los campos de cultivo, ¿no? Que antes de la llegada de los incas, como os decía, pues esto es una zona de pequeños señoríos donde la gente producía básicamente para vivir y poco más, y el imperio inca, si por algo se caracteriza como cualquier imperio, es por extraer un tributo de las poblaciones a las que domina. El tributo en el imperio inca no se extraía en producto, no cobraban un tributo en grano o en cualquier otro tipo de elemento material, sino que el tributo se extraía en trabajo. Los incas hacían que las poblaciones que conquistaban trabajaran durante unos meses al año para el Estado. Entonces, los pobladores locales trabajaban en los campos del Estado y lo que producían era del Estado porque los campos eran de ellos, ¿no? Pero lo que ellos producían en sus propios campos era siempre para ellos. Entonces, dado que esto antes de los incas no existía y cuando llega a los incas sí, pues uno esperaría que en términos de cambios con el tiempo, pues muchos de esos campos de cultivo fuesen de época inca y, sin embargo, solo unos pocos fuesen de época anterior a los incas. Además, hay que tener en cuenta que en el pasado, como en la actualidad, esta era una zona minera importante, los incas explotaron también el cobre de esta región y entonces pues, había que alimentar a los trabajadores de estas minas y, por lo tanto, pues, también la gente tendría que haber producido parte de los alimentos de estos trabajadores. Y esta era nuestra idea inicial, a partir un poco de lo primero que vimos sobre el terreno, era que estos sectores de aquí, que están marcados en círculo, podrían ser anteriores a los incas y que todo lo demás serían campos desarrollados en época de los incas, ¿no? Que veis pues, que es prácticamente
el doble o quizá incluso más de la superficie de campos de cultivo. Y esto nos daría pues, una película bastante bonita, ¿no? Bastante fácil de contar. Sin embargo, cuando empezamos a ver un poco todos los resultados de esas adaptaciones que antes os comentaba, la película se nos vino un poco abajo, porque resultó que la cosa no era tan así. Aquí veis con diferentes colores los diferentes sectores, el sector de los campos del Cerro Oeste, todo este amplio sector de acá, y en verde los de Paniri, y aquí veis las fechas de cada uno de esos sectores, ¿no? Y como veis, aquí está marcado, ensombreado, el periodo propiamente inca, en sombreado oscuro, y en sombreado un poquito más claro el periodo que se llama de influencia inca en la región. Como veis, tanto los campos en rojo como los campos en azul son del mismo momento, y ambos son anteriores a la llegada de los incas. Lo único que es de época incaica son los campos en verde, pero realmente este sector, el 1 más el 2, son una extensión mucho más amplia que el número 3. Entonces, no solo no hay una extensión de los campos de cultivo en época incaica, sino que incluso en época de los incas parece que hay menos campos de cultivo en esta región que en época anterior, ¿no? Ante esta situación, pues eso, nos encontramos con la necesidad de plantear preguntas alternativas, ¿no? ¿Qué otros cambios posibles se pudieron haber acaecido en época de los incas si la extensión de los campos no es uno de ellos? Bueno, quizá una mayor intensidad en el cultivo, el hecho de que, de hecho, no sabemos cuánta parte de los campos se cultivaba a la vez, no sabemos cuánta parte de todos estos campos azules se cultivó simultáneamente, sabemos que probablemente todos ellos son de época anterior a los incas, pero esos son 300 o 400 años. Quizá una parte de los campos azules sea anterior a otra parte, o unos se cultivaban unos años, otros años distintos. Hay una gran cantidad de incógnitas ahí, y quizá la intensidad en el cultivo, el hecho de que se cultivasen más o menos campos simultáneamente, pueda haber sido un cambio que sí ocurrió en época incaica. Y para ello sí que tenemos algunos indicios también, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de material cerámico que hay en la superficie de los campos nos puede dar un indicio de la frecuencia de uso de esos campos, ¿no? Uno esperaría que cuanta más cerámica hay dispersa sobre los campos, eso sea indicativo de que esos campos se utilizaron durante más tiempo. Y cuanta menos cerámica hay, eso es indicativo de que la gente fue menos veces allí y, por lo tanto, se usaron menos. Y, como veis, los campos de Paniri tienen todos, bueno, puntitos que están en amarillo o en verde, lo cual indica que hay una cantidad grande de fragmentos de cerámica, y sin embargo muchos de los campos de Topaín, sobre todo estos de acá, tienen puntitos en rojo que indican que no hay ninguna cerámica en superficie. Entonces quizá tener en cuenta solo la cantidad absoluta de terreno sea un indicador engañoso, y a lo mejor habría que centrarse un poco más en ver qué intensidad de cultivo se desarrolló aquí, ¿no? Quizá todos estos campos se construyeron en época incaica, pero a lo mejor se utilizaron durante muy poquito tiempo, cada uno de ellos, mientras que todos estos se utilizaron de forma muy intensiva y muy recurrente a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, hay otros indicios de esto mismo que vienen del análisis de los suelos de cultivo, de varios indicadores químicos de los suelos, pero bueno, no me voy a centrar en ello, porque es un poquito complicado de explicar. ¿Qué otros cambios posibles se pudieron producir en época incaica? Pues se ha dicho siempre que los incas se interesaron mucho por la introducción y la extensión del maíz. El maíz es un cultivo fundamental en los Andes, no tanto como elemento para consumir como alimento, sino porque con el maíz se producía la chicha, y se produce todavía en la actualidad. La chicha es una bebida fermentada de maíz, una especie de cerveza fermentada, que es una parte fundamental de los ceremoniales y de los rituales tanto domésticos como religiosos en el mundo incaico y todavía en la actualidad, ¿no? Entonces siempre se ha dicho que allá donde iban los incas hacían que se cultivase mucho maíz para producir mucha chicha. De momento no tenemos mucha evidencia respecto a esto, pero es una posibilidad que también haya habido cambios en el tipo de cosas que se cultivaban, ¿no? Y lo que sí sabemos es que con la llegada de los incas se incorporaron nuevas tecnologías de cultivo, y en particular una muy extraña, muy misteriosa, que son los llamados rumimocos, que es una palabra quechua, para definir unas estructuras que solo existen en estos campos de Topaín, que como antes os decía son incaicos, no existen en los anteriores. Son todas estas marcas oscuras que veis distribuidas en torno a lo naranja, y son amontonamientos de piedra, rellenos de piedra, sólidos, macizos, que siempre están asociados a los canales de riego y que no tenemos ni idea de para qué los utilizaban. No sabemos qué función cubrían, pero
sin duda están relacionados con los campos de alguna forma, estamos tratando de averiguar para qué los utilizaban y sin duda también son algo que antes de la llegada de los incas no existía en esta región. Entonces quizá esta nueva elemento que introducen los incas haya propiciado pues eso, la posibilidad de obtener más rendimientos de los campos de cultivo, de cultivar otro tipo de cosas. Todavía no lo tenemos muy claro, pero en todo caso sí que son novedades que se pueden constatar, ¿no? Otros cambios que ocurren sin duda cuando llegan los incas, bueno, básicamente el lugar donde se ven mejor estos cambios a nivel del asentamiento es en Turi. Turi es un sitio que se construye en época preincaica, pero en época incaica se remodela profundamente, se construye esta gran plaza que veis acá, que se denomina cancha. Cancha es una palabra quechua para denominar pues eso, una gran plaza utilizada en ceremonias y en acontecimientos sobre todo relacionados con el Estado, en eventos estatales, y que bueno, hoy día la utilizamos para eventos deportivos, pero que originalmente tenía otro sentido distinto. Y se construye la callanca, que es esa construcción a dos aguas de adobe que antes os mostraba, y que también es una construcción relacionada con el Estado incaico, ¿no? Es una construcción constituida como almacén, como posta, como elemento ceremonial. Bueno, tiene varios usos posibles, pero en todo caso es un espacio propio del Estado y de los delegados del Estado, ¿no? Entonces, en Turi los incas dejan una huella muy clara. Acá veis otra vista de la cancha y la callanca. Se destruye una parte del asentamiento anterior y el inca se hace presente ahí, y Turi, de hecho, se convierte en una capital regional en la época de los incas. Entonces, sin duda, ocurrieron cosas importantes en esta región, a diferencia de lo que ocurre en Topaín, que se abandona cuando llegan los incas, y de Paniri, que como antes os decía, se desarrollan una cantidad notable de campos de cultivo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de transformaciones ocurridas en la llegada de los incas que no se pueden entender solo desde el punto de vista de la interpretación inicialmente más plausible, que sería eso, de que se expanden, se cultiva más terreno y ya está, sino que los cambios ocurren a una escala que todavía no está muy clara, pero que es algo más complejo que simplemente decir ahora se produce más y ya está, ¿no? Bueno, no me voy a parar en esto de acá. Y ya para terminar, ¿qué opciones interpretativas nos deja esto? Bueno, aparte de entender un poco lo que ocurre cuando llegan los incas, ¿qué podemos decir acerca del periodo anterior a los incas, ¿no? ¿Qué ocurrió en esta región antes de que llegaran los incas? De nuevo, la opción interpretativa más evidente y la que durante mucho tiempo se ha manejado es que en ese periodo intermedio tardío Turi había sido un centro, digamos como la capital de esta región, y Topaín el sitio subalterno donde se cultiva, y la gente que vive en Topaín cultiva para los que viven en Turi, que son los que mandan, por así decirlo, sobre esta región, ¿no? Y efectivamente hay una serie de indicadores en Turi propios de grupos dominantes, ¿no? de lo que sería pues, una capital a nivel comarcal, ¿no? Como antes vimos, hay una cantidad enorme de molinos que nos indica que allí se estaba procesando muchísimo alimento, cosa que no existe en en Topaín, por ejemplo, que contrasta con la ausencia de zonas de cultivo. O sea, la gente que vivía en Turi procesaba muchísimo alimento, pero ellos no lo cultivaban, o por lo menos en el entorno de Turi no se cultivaba, ¿no? Es un sitio con una arquitectura y un urbanismo mucho más complejo, con una monumentalidad y bueno, con otra serie de elementos que no existen en Topaín. Entonces, quizá uno podría pensar que Turi es la capital y que la gente de Topaín cultiva y produce para alimentar a los ricos y a los señores que viven en Turi. Este es un mapa que nos muestra los molinos que hay en Turi, son más de 300 solo en superficie, que indica que ahí efectivamente estaba procesando un montón, una cantidad muy importante de cereal. Esto sería un poco la interpretación también más evidente que uno haría del momento preincaico en esta región, pero sin embargo, de nuevo, hay otras opciones interpretativas que nos llevan un poco a pensar en esquemas distintos o no tan familiares para los que estamos acostumbrados a pensar en la prehistoria o en la protohistoria europea, ¿no? Y es que, pues eso, hay indicadores que contradicen un poco estas cuestiones, que la molienda no era solo de cereal, etcétera, etcétera, que Turi no tiene zonas de cultivo, pero sí está junto a una zona importante de pastoreo, que muchos de estos indicadores que vemos de arquitectura y monumentalidad son más bien propios de la época incaica, que quizá Turi no haya sido un sitio tan extremadamente distinto de Topaín en época preincaica. Y aquí, como decía,
Hay elementos que provienen más, digamos, de un trabajo etnoarqueológico, cuando uno mira un poco cómo viven en la actualidad la gente en esta zona y qué tipo de prácticas hacen y cómo se mueven en el paisaje y cómo cultivan el terreno y demás, que nos permiten a lo mejor entender de manera alternativa lo que pudo haber ocurrido en época preincaica aquí, ¿no? Y que no necesariamente nos llevan a pensar en términos de centro y periferia, de lugar central y de lugar subordinado, sino quizá en términos más bien de modelo de complementariedad. En la actualidad, las familias que viven en esta región no viven en una aldea única, sino que distribuyen su actividad entre varios lugares distintos. La mayor parte de las familias tienen casas en varias de estas poblaciones que antes veíamos. Tienen casas en Aiquina, tienen casas en Turi, tienen casas en Paniri y tienen campos en todos estos sitios. Y van cultivando y llevando los animales por estos diferentes lugares de manera itinerante o de manera complementaria a lo largo del año o a lo largo de varios años, lo cual nos indica que no es que haya unas personas viviendo en un sitio y otras en otro sitio de manera permanente, sino que todos los sitios pertenecen a todas las familias y a todas las comunidades. Las comunidades en la actualidad son habitantes y propietarios de varios poblados a la vez. Entonces no podemos entender esto en términos de un poblado subordinado a otro, relacionado de manera subsidiaria con otro, sino que los poblados son parte de un modelo complementario en el que el marco de referencia para la gente no es la aldea en la que viven, sino la región de manera mucho más extensa, ¿no? Y esto pudo haber ocurrido, esto nos puede servir para pensar de manera alternativa lo que pudo haber ocurrido en esta región en época preincaica también, ¿no? Y es que quizá no la gente de Turi tenía como dependiente a la gente de Topaín que cultivaban para los de Turi, sino que Turi y Topaín son parte de un mismo modelo, de un mismo conjunto, en el cual la gente vive en un sitio o en otro alternativamente a lo largo del año, y la gente quizá tiene su casa principal en Turi, pero tiene sus campos de cultivo en Topaín o en Paniri, lleva sus animales a pastar a otros lugares distintos, y eso, no es que haya una relación jerárquica de un sitio respecto a otro, sino que todo es parte de un mismo conjunto que se complementa de manera, digamos, armoniosa a lo largo de todo el año, ¿no? Y que quizá eso de pensar en Turi como lugar más central, más importante, sea solo pertinente a partir de época inca, porque los incas sí tienen una visión del mundo bien distinta a la que tenían las poblaciones preincaicas, y que haya operado a lo mejor a una escala territorial más extensa, ¿no? Pero que hay pues un montón de sutilezas ahí metidas y que tratar de entender un poco todo esto más allá de los esquemas más fáciles y más obvios es una de las lecciones más evidentes que estamos obteniendo del proyecto que llevamos realizando en Chile durante estos años. Bueno, y nada más, no me voy a parar mucho más, simplemente agradecer a todas las entidades financiadoras, que es lo que uno tiene que hacer siempre cuando habla de estos proyectos, y eso, estoy ahora disponible para las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por la magnífica conferencia, por acercarnos estos paisajes para nosotros lejanos, ¿no? Y todas las nuevas interpretaciones que habéis realizado sobre estos espacios, las nuevas tecnologías. Es espectacular, ¿no?, lo que ofrecen todas las fotografías con drones, y cómo me imagino que eso permitirá también el que las estancias allí puedan ser más breves, porque tenéis muchísimo material y documentación para luego procesarla, sí, y trabajar. Sí, un montón, la verdad. La cantidad de material para procesar es enorme. Es un poco casi el problema más grande que tenemos, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Ahora, pues el público, si tienen alguna pregunta. Sí, ya le van a dar. Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Quería preguntar si se han encontrado restos humanos o restos de animales en esas excavaciones. Sí, igual que se conserva muy bien pues eso, la cerámica o la arquitectura, además el hecho de que el paisaje sea tan seco hace que se conserven los restos orgánicos muy bien también, ¿no? De hecho, un poco más al norte de la zona donde estamos trabajando es la región de donde proceden las llamadas momias chinchorro, que son de las momias más antiguas que se conocen en Sudamérica, que conservan incluso pues eso, el pelo, la piel y demás, o sea que la conservación de restos orgánicos es muy buena, ¿no?
En las excavaciones que nosotros hemos hecho, como hemos trabajado sobre todo en los campos de cultivo, ahí sí se encuentran a menudo restos de animales, ¿no? De animales pues, que se consumían en esos campos o que morían allá, y pues, a menudo sí se encuentran restos sobre todo de camélidos, de llama o así. Y restos humanos se conservan en la zona, pero hay un problema particular con los restos humanos en esta región, y es que no he hablado de esto en la conferencia, que sería un tema también interesante. Los sitios arqueológicos en general y los restos humanos en particular son elementos muy sensibles para las comunidades que en la actualidad viven ahí, porque a diferencia un poco de la relación que nosotros tenemos con el registro arqueológico, que lo consideramos más pues, como un patrimonio, digamos, lejano, distante, al que le damos un valor, pero dentro un poco de la distancia que da el tiempo, para esta gente esos sitios y esos restos están íntimamente ligados a su propia biografía. Los sitios son los sitios de los abuelos, por ejemplo, les llaman directamente, ¿no? Ellos no suelen entrar en los sitios arqueológicos porque son sitios, pues eso, a los que dedican un respeto especial. Cada vez que vas a un sitio arqueológico tienes que hacer una ofrenda antes de entrar en el sitio para pedir permiso a los abuelos para estar allá. Entonces, en particular, cuando entran en juego restos humanos, la situación es muy delicada y no es nada fácil conseguir trabajar con restos humanos en esta región. También en parte porque en el pasado los arqueólogos no han sido muy respetuosos con esta forma de ver el mundo de las comunidades, ¿no? Entonces, restos humanos hay en la zona, pero nosotros no hemos trabajado directamente con ellos, en parte por esta dificultad y en parte también porque nuestro objetivo principal era la parte más del cultivo y la agricultura y no tanto el estudio pues, de las prácticas funerarias, ¿no? Pero sí se conocen en Turi, en particular, se conoce una necrópolis en torno al sitio, parte de la necrópolis fue excavada hace años y se conservan prácticamente los cuerpos completos ahí de las personas, o sea, en este caso los huesos únicamente, pero con una conservación muy buena, ¿no? Quería preguntarle también, ¿quién financia estas excavaciones? Pues mira, el proyecto inicialmente lo financiaba el Ministerio de Cultura, como creo que la mayor parte de proyectos que están presentando en este ciclo de España. Tiene la convocatoria de actuaciones arqueológicas en el exterior, nos permitió empezar con esto en 2010 y a partir de 2012 conseguimos también financiación del Ministerio de Investigación de Chile, y de Estados Unidos, de National Geographic, de Werner Green Foundation y de la National Science Foundation de Estados Unidos. O sea que hemos ido consiguiendo cada vez más fuentes de financiación distintas, lo que nos permitió también ampliar el proyecto, que al principio era solo para el sitio de Topaín, trabajar en los otros sitios y también incorporar otros expertos. Bueno, cuando tienes más recursos puedes hacer más cosas siempre, ¿no? Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, lo primero, agradecerte la conferencia porque ha estado muy bien. Lo segundo es, has comentado que estabais empezando en un cuarto sitio. Sí. ¿Qué esperáis obtener o qué tiene de diferente ese cuarto con respecto a los tres que ya habéis estudiado? Pues este cuarto sitio, que lo vuelvo a enseñar en el mapa porque seguro que ya con tantas mapas y fotos que os enseñé se os habrá ido. Es este lugar de acá, de Cupo, que está situado un poquito más al norte. Es un sitio en el que inicialmente no había mucha información de que hubiese restos arqueológicos en este lugar. Bueno, había arte rupestre y demás, pero no parecía que hubiese nada del periodo que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, en los últimos años de nuestras campañas fuimos a hacer algunas visitas al lugar y se vio que sí había la posibilidad de que hubiese algunas... Hay también un montón de campos de cultivo en la actualidad, que están cultivados en la actualidad, y parecía que debajo de esos campos de cultivo, bueno, entre medio de esos campos de cultivo podía haber campos antiguos también. Y este último año, la última campaña que hicimos en diciembre, la centramos sobre todo en explorar un poco el potencial que tendría este sitio para el futuro. Y efectivamente lo que parece que hay es algo parecido a lo que encontramos en Topaín o en Paniri, un asentamiento muy pequeñito, rodeado de una extensión muy grande de campos de cultivo, que de nuevo pues, añadiría al panorama que estamos hablando, porque de nuevo bueno, es una situación muy parecida a estos dos sitios y que también solo se entiende dentro del contexto regional más extenso, probablemente de nuevo en relación con Turi. Entonces, lo que pretendemos hacer, si conseguimos trabajar ahí en Cupo, sería eso, ampliar el proyecto para incorporar este otro sitio que parece que era una parte importante también de todo este sistema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada más? ¿No?
Hola, gracias por la intervención. Ha estado muy interesante. Y bueno, te quería preguntar dos cosas. Bueno, la primera, es más geográfica. ¿Cómo es el caudal de estos ríos? Porque hay muy pocos asentamientos ahí. Es decir, ¿son ríos que durante el año están secos o tienen muy poco agua? Y luego la siguiente, si se sabe algo de cómo eran las sociedades allí y qué tipo de mecanismos de agricultura empleaban. Muchas gracias. Mira, los ríos, los que se ven en este mapa, sí son ríos que tienen un caudal permanente. El Loa, sobre todo, es un río, bueno, relativamente apreciable para, o sea, es que no sé cómo, en términos regionales es un río que tiene un caudal relativamente considerable, pero bueno, no es nada del otro mundo. Cuando cruzas el Loa aquí en Chiu Chiu, que hay un puente, el puente debe tener unos 20 metros de largo, así más o menos, entonces un poco una idea tal. Y el Salado pues es un afluente, con lo cual tiene algo menos agua todavía, pero tienen agua durante todo el año. El problema con el agua en esta región, de lo que no he hablado, pero también se podría hablar largo y tendido, es que en las últimas décadas, sobre todo en los últimos pocos años, esta región ha perdido una cantidad enorme de recursos hídricos porque el agua de acá se la están llevando para las explotaciones mineras que hay en Calama. La minería del cobre requiere una gran cantidad de agua y en esta región el agua es un bien escasísimo y el agua solo la hay en estas zonas de acá. Entonces, de hecho, las mineras han secado ya varios manantiales de agua de esta región, han hecho que se abandonaran varios pueblos porque los dejaron completamente sin agua y es un problema realmente muy, muy crítico en la actualidad y cada vez pues, hay menos agua en esta zona, ¿no? Sin embargo, ya te digo, estos ríos sí que tienen un caudal relativamente permanente y, bueno, de hecho, como visteis en el mapa anterior, prácticamente todo el poblamiento actual se concentra pegadito a ellos, ¿no? Y me preguntaba sobre la sociedad. Pues es un poco una de las preguntas que estamos persiguiendo durante el proyecto, tratar de llegar a entender cómo funcionaba el sistema social en ese momento, ¿no? Y la idea que había al principio era un poco eso, esa idea de que había quizá unos señores que tenían el control sobre una parte de campesinos que eran los que trabajaban, los señores vivían en Tur y demás, pero parece que no es un poco tan clara la cosa y más bien parece que estamos hablando, pues eso, de comunidades relativamente igualitarias, por decirlo de alguna manera, que vivirían de forma no muy distinta a como siguen viviendo en la actualidad esas personas, ¿no? Obviamente salvando bastantes distancias, pero eso, básicamente estructurados en torno a relaciones familiares. En la actualidad, en esta región, casi toda la gente tiene 5 o 6 apellidos distintos y son todos parientes entre sí y las relaciones familiares son súper importantes para estructurar tanto el acceso a la tierra como cómo se hereda y todo eso. Entonces, un poco la impresión que da es más bien esa, ¿no? Que estarían funcionando con un nivel de complejidad relativamente sencillo y sin grandes estructuras complejas de funcionamiento así estatal y demás, ¿no? Bueno, una última pregunta. Una cosa muy pequeña. Me ha parecido en algunas de las fotos aéreas y de los diagramas que los campos de cultivo, las terrazas, tenían una extensión muy homogénea. Sí. ¿Eso es porque lo pide el terreno o porque se parceló así? Es decir, ¿se parceló así porque lo pedía el terreno o es que se hizo a propósito? Porque, bueno, eso indicaría una cierta igualdad social. Sí, mira, la interpretación más probable para el tamaño de las terrazas tiene que ver con el sistema de riego que se manejaba. Se regaba por inundación. El agua venía por el canal, se bajaba por unas acequias y las acequias, tú tienes una terraza así, cuadrada, una acequia viene por aquí, otra viene por acá. Se levantaba una piedra, que todavía se hace hoy así, y se permitía que el agua entrase. Entonces, la superficie de la terraza es la que permite que el agua cubra homogéneamente la terraza desde el borde hasta el centro, sin encharcar el borde y sin dejar seco el centro. Entonces, es una cuestión que tiene sobre todo que ver con el sistema de riego. De hecho, en la actualidad, la superficie de los campos de cultivo es bastante similar al que era en los sitios arqueológicos. Estamos casi seguros de que la superficie tan homogénea tiene que ver con eso, con el sistema de riego. Muy bien, pues nada más darle de nuevo las gracias a César Parcero Ubiña por su magnífica conferencia y bueno, todo nuestro ánimo para continuar con estas investigaciones que deseamos que sigan teniendo muchos éxitos y despejando todas estas incógnitas que aún quedan. Muchas gracias, César. Muchas gracias a vosotros.